Bienvenidos a la tercera sección de la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas en el tema ¿qué significa la frase en el nombre de Jesús? Veamos otro nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en el contexto de nuestro estudio, que nos preparará para comprender en la forma más clara posible qué significa la frase en el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Notaremos cuando lleguemos a ese apartado que ese nombre, Jesús, abarca, incluye todos los nombres ya mencionados y algunos que nos falta por ver. Y comprenderemos entonces qué significa en el nombre de Jesús. Y ya a esas alturas habremos comprendido lo que les dije al inicio, de que no hay forma de entender qué significa en el nombre de Jesús sin antes ir al Antiguo Testamento. Bueno, antes de avanzar con otro nombre para Dios, es importante recalcar que en todos los nombres anteriores ya vistos, el término Dios está ligado a ellos, a los nombres o los nombres ligados a Él, precisamente por el vocablo El. El Elohim, El Shaddai, El Elión, El Golam. ¿Ok? ¿Ven siempre? El. El significa Dios en el sentido más amplio. Es un término genérico para Dios o deidad y aparece en otros idiomas antiguos aparte del hebreo. En la Biblia, en la mayoría de los casos, siempre que se aplica al Dios de Israel, se emplea indistintamente como sinónimo de Yahvé, el Dios de Israel, y se traduce Dios. Así, por ejemplo, en Génesis, es el vocablo 410 en los números Strong. Por ejemplo, en Génesis 14, 18, se usa para Dios Altísimo, el Altísimo. En Génesis 33, 20, para el Dios de Israel, el Dios de Israel. En Génesis 14, 19, para Dios Altísimo, el Altísimo. Se ha traducido en la Valera como Dios. Génesis 14, 20, Dios Altísimo, el Altísimo. Génesis 16, 13, Dios de visión, el de visión, Dios de visión. Génesis 17, 1, el Shaddai. Este término se utiliza en relación con otros para dar nombres a varias personas. Así, por ejemplo, tenemos Daniel, Ezequiel, Joel, Natanael. ¿Vamos viendo? Etcétera. Lo que indica que todos estos nombres de diferentes personas les fueron puestos en el entendido de que de alguna manera estaban relacionados con el Dios de Israel. Es que Él por sí mismo es otro de los nombres de Dios. Y los agregados que hemos visto a Él son adjetivos para describir diferentes facetas del actuar de Dios en el plan de la salvación. Él significaba el Dios fuerte o poderoso. Pertenecía al mundo semita en general y se lo usaba en los escritos babilónicos, fenicios, arameos y árabes, no menos que en los hebreos. Bien, pero hay otro nombre para Dios en el Antiguo Testamento, no ligado al término Él. Es el nombre Adonai o Edonai. Es el vocablo hebreo 136 de los números Strong. Adonai. Adonai. Es un título de autoridad, un título de honor. Se puede traducir Señor. No es un título exclusivo de la deidad porque se emplea también para distinguir a un superior, como en el caso de un rey o un amo.
En este sentido se lo utiliza para atribuirle a Dios la honra y la adoración más elevadas posibles. Adón o Adonai se usaba a menudo en combinación con Yahvé. Con el paso del tiempo, Adonai sustituyó a Yahvé en cuanto a nombre. En el período post-exílico, después del exilio, adoptó una connotación referente al señorío absoluto de Dios. El nombre Adonai hace una exigencia definida de obediencia y servicio del hombre. Es usado como nombre de Dios. Adonai aparece unas 300 veces en el Antiguo Testamento. Casi siempre está en plural, queriendo decir mis señores, confirmando así la idea de pluralidad de personas en la deidad. El nombre Adonai, aun cuando se traduce Señor, significa propiedad o dominio e indica la verdad de que Dios es el dueño de cada miembro de la familia humana y que por consiguiente exige de todos obediencia sin restricciones y sin ninguna excepción. La expresión Señor de señores de Deuteronomio 10:17 podría traducirse amo de amos. Ahí está el término. En Malaquías 1:6 se halla una ilustración de este nombre como exigencia de la obediencia y servicio del hombre. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ahí está el término, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, el temor de ellos que no se ve porque no le estaban obedeciendo. Ahora bien, dejando sin mencionar varios nombres y títulos más empleados para Dios en el Antiguo Testamento, se requiere destacar aquí, teniendo en mente el propósito medular de este estudio, el significado de la frase en el nombre de Jesús, que hay un nombre en el Antiguo Testamento que es el más empleado para el Dios del cielo. Es el nombre que generalmente se traduce como Yahvé o Jehová. Lo van a encontrar en algunos libros como Yahweh, con doble U. En hebreo consonántico el nombre se escribía YHWH, transliterado a nuestro alfabeto. Y aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento. Las 4 letras que componen o forman este nombre son esas, YHWH. Recibe el nombre, el conjunto de esas 4 letras recibe el nombre de tetragramatón. Aunque no hay evidencias documentales contundentes para afirmar la vocalización Yahvé, generalmente españolizado Jehová, por lo general, los eruditos están de acuerdo en que esa era la pronunciación original. Por causa de lo sagrado que consideraban el nombre Yahvé y el temor de profanarlo y así transgredir el segundo mandamiento del Decálogo, los judíos poco a poco dejaron de pronunciar el nombre. Este proceso ocurrió durante el período intertestamentario, entre los 2 testamentos, aunque no se puede precisar la fecha exacta. Los autores de los libros bíblicos post-exílicos, después del exilio, como Esdras, Nehemías y Malaquías, no vacilaron en usar la palabra Yahvé en la misma forma en la que lo hicieron los autores preexílicos o antes del exilio. En el siglo III antes de Cristo, cuando los primeros libros de la Biblia fueron traducidos al griego, el nombre Yahvé se escribió en caracteres hebreos en los manuscritos griegos, como lo demuestran el papiro Fuat 266 de Deuteronomio, el siglo I o II antes de Cristo, y un fragmento de los profetas menores, a comienzos del siglo I después de Cristo, encontrados en una cueva de Naal Heber. Sin embargo, en manuscritos posteriores
de la Septuaginta, de la primera traducción del hebreo al griego, el nombre de Dios aparece regularmente traducido como Kyrios, Señor. Esto indica que en los primeros siglos de la era cristiana se había establecido firmemente el siguiente hábito, muy importante: leer Adonai, que es ¿qué? Señor, cada vez que aparecía el término Yahvé en la lectura de un pasaje bíblico en hebreo, y leer Kyrios, Señor, cuando el texto hebreo era traducido al griego. Que esta costumbre estaba bien establecida en la nación judía del siglo I después de Cristo, lo demuestra el hecho de que Cristo y los apóstoles usaron la palabra Señor en forma regular cuando citaban a los escritores del Antiguo Testamento, cuando estos usaban el nombre Yahvé. En realidad, el término Señor había reemplazado tan completamente al de Yahvé que Yahvé o Jehová no aparece en ningún pasaje del Nuevo Testamento. Y si aparece, está mal utilizado, porque el Nuevo Testamento es griego y Yahvé es hebreo. Es decir, Jehová es la transcripción castellana del nombre de Dios dado en la Biblia hebrea por el tetragramatón, YHWH. Recuerden que van a encontrar en algunos lugares, en vez de la última V, una W en algunos documentos. Pero parece ser que lo más exacto es V en vez de W. No Yahweh, sino Yahvé. Yahvé. La pronunciación Jehová proviene del hecho de que para la lectura en las sinagogas, YHWH, se leía Adonai, Señor, y que a las consonantes del tetragramatón se habían añadido las vocales de Adonai o Edonai para recordar al lector el nombre que debía leer, para no pronunciar el tetragramatón. Esta pronunciación, procedente de ciertas corrientes rabínicas, se hizo común a partir de Pedro Galatino, confesor de León X en 1518. Las investigaciones modernas indican que la pronunciación original fue Yahvé. Fue así que hacia el 1520 después de Jesucristo, los cristianos, bajo el liderazgo del Vaticano, empezaron a usar las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai para formar el vocablo híbrido Jehová. Así que aquellos que defienden a capa y espada que el nombre Jehová es el que debe leerse, lo que están defendiendo es una invención del Vaticano. En cuanto al significado de Yahvé, puede decirse que, aunque es algo incierta, parece ser una forma del verbo ser. En hebreo, hayah. En cuanto a los posibles significados, según algunos estudiosos, están el que nos describe a Dios en cuanto a su naturaleza, o más bien al revés, no describe la naturaleza de Dios, sino sus funciones. ¿Ok? Sus funciones salvíficas, su actividad viviente en medio de su pueblo, su influencia sobre este pueblo. Según algunos, no es alusión a su esencia, sino ese que es, que siempre ha sido, es alusión a que está presente allí con su pueblo. Otros opinan que el significado básico de esas consonantes es que lo que se pone de manifiesto en ese nombre, Yahvé, si lo utilizamos así, no es la idea de la existencia completa en sí misma, sino de la venida de Dios al hombre. El mismo concepto anterior. Es Dios viniendo al hombre, dándose a conocer en el plan de la salvación. Por eso ustedes van a ver que cuando se aparece a
Moisés, como Jehová, le dice, en ese nombre no me di a conocer con Abraham. ¿Por qué? Porque con Abraham no necesitaba manifestarse todavía en forma específica, directa, el plan de la salvación. Estaba él empezando a dar a conocerlo, sacando a Abraham de allá, para de allí formar a su pueblo y a través de su pueblo llevar a cabo el plan de la salvación. Pero cuando se aparece a Moisés, ¿qué va a hacer él? Va a actuar. Es el Dios que actúa en favor de su pueblo para salvarlo. Por eso se presenta como Yahvé. ¿Ya? Va a salvar a su pueblo de Egipto, que es un tipo de la salvación del pueblo de Dios del Egipto del pecado. Bueno, para otros este nombre connota a Dios como el misterioso, el incomparable. Otro ha dicho que la idea clave en el nombre Yahvé era la presencia de Dios con su pueblo, lo mismo que el primero que mencionábamos. Cité aquí de varios autores que pueden buscar luego ustedes en el material en PDF, en la bibliografía de todo esto. Por su parte, Walter H. Roth afirmó que la interpretación más natural de este nombre sigue siendo la que iguala el tetragramatón con Él es, Él existe, Él está presente. Esto es lo más natural del término. El nombre Yahvé apunta entonces hacia Dios como el ser que es absolutamente existente en sí mismo, el que en sí mismo posee la vida esencial, la existencia permanente, pero que Él quiere compartir con sus hijos. Ahora bien, en el contexto de nuestro estudio, que tiene como propósito explicar el significado de la frase en el nombre de Jesús, hay que destacar aquí que el nombre Yahvé se emplea en el Antiguo Testamento vinculado en conexión con todos los otros nombres y títulos ya mencionados, y también con otros no mencionados hasta aquí. Esto se debe a que, como ya se recalcó, todos los nombres ya mencionados están relacionados con el plan de la salvación, de una u otra forma, y por lo tanto vinculados todos al pacto eterno de Dios para la salvación del hombre. Y Yahvé es el nombre por excelencia para Dios como el Dios del pacto. Es decir, Yahvé es el Dios del pacto. Y en el pacto están incluidos todos los demás nombres de Él. Porque el pacto no es otra cosa que el mismo plan de la salvación. En el siguiente listado podemos ver cómo Yahvé es utilizado junto a todos los demás nombres y así ligado con todos en el contexto, en el marco del plan de la salvación. ¿Recuerdan los nombres que mencionamos? El Shaddai, que era el Todopoderoso, o es. Este nombre se usa ligado a Yahvé en Isaías 13:6. El Shaddai es el Jehová, el Yahvé de Isaías 13:6. ¿Qué otro nombre vimos? El Elión, el Altísimo. Es el mismo Jehová en Génesis 14:22. En 2 de Samuel 22:14. En Salmo 7:17. En Salmo 9:1 y 2. En Salmo 18:13. En Salmo 33:18. En Salmo 87:5 y 6. En Salmo 91:9, etcétera, etcétera. Elión es nombre ligado con Jehová. ¿Qué otro vimos? El Olam, que significaba ¿qué? Estamos repasando. El Eterno. Es el mismo Jehová de Génesis 21:33. Ahí se usa junto Olam con Jehová. Génesis 21:33. Salmo 10:16. Isaías 40:28. De tal forma que, en un sentido, Yahvé o Jehová, si no hay problema en usar Jehová, entendiendo que ese no es un nombre a defender, porque es un híbrido. ¿Ok? Decíamos que esto está así de tal forma que Yahvé o Jehová abarca
todos los demás nombres. Los incluye en su carácter de Dios del pacto eterno de salvación. ¿Captamos ese punto? Es clave. De todos los nombres de Dios, Jehová, el Dios del pacto, abarca todos los demás, porque todos los demás están relacionados con el plan de la salvación, de una u otra forma, enfatizando diferentes áreas de ese plan. Esto es de mucha ayuda en la comprensión de la frase en el nombre de Jesús. Más adelante veremos por qué. La clave está en el significado del nombre Jesús en hebreo. Pero ya estaremos en eso, ya entraremos en ese punto. Una apretada síntesis de lo que hasta aquí tenemos. 1. Se usan muchos nombres para Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él y su plan de salvación es tan amplio que un nombre no lo abarca. 2. Todos estos nombres apuntan hacia el plan de la salvación. 3. El nombre Yahvé o Jehová está vinculado con todos los demás por ser el nombre por excelencia para hacer referencia al pacto. Es decir, en el nombre Yahvé están implícitos todos los demás nombres. ¿Claros hasta ahí? Que Jehová es el nombre por excelencia para el Dios del pacto puede verse entre muchos otros textos en Éxodo 6, 1 al 8, que ya les mencioné cuando se aparece a Moisés, donde Yahvé se autorrevela como el Dios del pacto. Éxodo 6, 1 al 8. Leámoslo porque ese es clave. Y noten cómo es el Dios del pacto. Éxodo 6, 1 al 8 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. ¿Ven? Está Jehová o Yahvé, ¿qué? Actuando. ¿Ok? Es el Dios que se acuerda, no porque se le olvida. Ese es otro tema que podremos ver luego, cuando dice que Dios se acordó de su pueblo. El acordarse significa actuar. Por ejemplo, acuérdate del día de descanso para descansarlo, para reposarlo. No es que no nos recordamos que ese día existe. Quiere decir, actúa para observarlo. Ese acuérdate. Bueno, pero dice 6.1: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Noten, con ellos, con Abraham, establece el pacto. Nada más, ahí lo establece. Ahora lo va a empezar a desarrollar. Dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Qué va a hacer? Va a echar a andar su pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé. ¿Qué está diciendo? El Dios del pacto ha decidido venir para librarlos. Y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué es que antes no sabían quién era Él? No. Si sabían quién era Él, los patriarcas les habían informado sobre Dios. Pero con el nombre Yahvé, que es el que de todas formas está impregnado con el pacto, no se había revelado Él todavía. Y el 8 en adelante empieza o continúa diciéndoles lo que va a hacer de ellos. Termina diciendo en el 8: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. ¿Y quién firma?
Yo, Yahvé. El que firma es el Dios del pacto. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos claro, muy importante. Yahvé es para Dios el nombre del Dios del pacto. Esto nos va a ayudar a entender luego por qué el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. ¿Qué relación tiene Jesús con Yahvé? ¿Qué relación tiene en el nombre de Jesús, esa frase, con el plan de la salvación? ¿Ok? Si es una fórmula que hay que decir en el nombre de Jesús, o qué hay detrás de eso. ¿Ok? Se nos fue el tiempo.